Bienvenida al canal Historias de Amor. Aquí se comparten relatos reales que podrían pasarle a cualquiera. A veces son dulces y románticos, otras llenos de tensión y misterio. Pero eso es lo que hace que la vida sea auténtica. Ahora, acomódate bien, porque esta historia comienza con una tarde normal que se convirtió en una prueba inesperada. Claudia llevaba horas más en la oficina de lo habitual. Entre papeles, llamadas y asuntos urgentes, el día se le había echado encima sin piedad. Cuando por fin guardó su bolso y salió del edificio, la noche ya había caído sobre el pequeño pueblo de Pedraza, en Segovia. La lluvia fina caía sin descanso y el agua formaba charcos que mojaban sus zapatos de tacón negro, cada vez más pesados y resbaladizos. Claudia sentía el cansancio en cada músculo, y solo deseaba llegar a su apartamento, quitarse la ropa mojada, envolverse en una manta y beberse una taza de té humeante, pero el camino habitual se le hacía eterno, así que decidió arriesgarse y atravesar el parque del pueblo. Era un atajo, sí, pero también el lugar más oscuro y solitario que conocía. Al principio intentó calmar su mente, repitiendo que solo era un parque, que no había nada que temer. Sin embargo, a medida que avanzaba entre los árboles, la oscuridad parecía tragársela poco a poco. Las hojas secas crujían bajo sus pasos con un ruido demasiado fuerte, como si alguien caminara a su lado. Cada movimiento suyo parecía resonar en el silencio y, aunque se esforzaba por respirar con calma, sentía que alguien la observaba. De repente, dos sombras emergieron de la penumbra y se plantaron justo en su camino. Dos jóvenes, con mirada fija y amenazante, avanzaban hacia ella sin apartar la vista. Claudia se quedó paralizada, con el corazón golpeando en sus oídos. ¿Qué querían? ¿Por qué la seguían? Sin pensarlo más, reunió fuerzas y comenzó a andar, casi corriendo, con ellos pisándole los talones. La ansiedad crecía con cada paso y solo cuando vio la luz de la calle al final del parque sintió un respiro. Entró en su bloque de pisos con las piernas temblorosas, subió rápido las escaleras y, al cerrar la puerta tras ella, la sensación de peligro se desvaneció, pero su corazón seguía latiendo desbocado. Lo primero fue despojarse de la ropa empapada y dejar los zapatos mojados en la entrada. La fría humedad le había calado hasta los huesos, así que se dirigió a la ducha, donde el agua caliente fue un bálsamo que la envolvió y calmó. Se quedó bajo el chorro más tiempo del habitual, sintiendo como el miedo del parque se diluía con cada gota. Una vez fuera, se secó con suavidad y se puso un camisón corto de algodón blanco, con delicados bordados en el escote que dejaban entrever su piel, aportando un toque de sensualidad sutil, pero elegante. Sus pies descalzos rozaban el suelo, y el ligero aroma a jazmín del tejido la envolvía. Caminó hasta la cocina, puso a calentar el agua para el té y se sentó en la mesa, intentando ordenar sus pensamientos. La noche había sido larga y difícil, y aunque estaba agradecida de estar a salvo, no podía quitárselos de la cabeza, los dos chicos, sus ojos fijos en ella, la sombra de peligro que había sentido. Cuando el silbido del agua hirviendo resonó en la cocina, un timbre imprevisto la sobresaltó. Un escalofrío recorrió su espalda. ¿Quién podría ser a esas horas? Se acercó a la puerta sin abrirla y preguntó, con voz temblorosa, ¿quién es? Desde el otro lado llegó una voz conocida y amable, soy Marcos, tu vecino del piso de arriba. Claudia suspiró aliviada. Marcos era un chico joven, un poco tímido, con quien se cruzaba de vez en cuando en el portal. Siempre había sido educado y respetuoso, abrió la puerta y lo dejó pasar. ¿No está Juan?, preguntó él. No, trabaja en el turno de noche, respondió ella, mientras notaba cómo su mirada se posaba en el camisón corto que llevaba, antes de encontrar sus ojos de nuevo. Invitó a Marcos a pasar a la cocina, sin saber muy bien por qué. Quizá necesitaba compañía. Después de una noche tan tensa. Él entró con una sonrisa suave, y el aire cambió un poco, como si la presencia de otro cuerpo calentara la atmósfera. Pasa, serás mi invitado esta noche, dijo Claudia, tratando de sonar natural. Marcos se dejó guiar mientras ella preparaba algo de picar, unas rebanadas de pan, queso manchego, tomates cherry, y sacó una botella de vino que guardaba para ocasiones especiales. Esa noche parecía ser una de ellas. Se sentaron a la mesa y ella sirvió el vino. El primer sorbo le calentó el cuerpo, y poco a poco el nudo de tensión se fue aflojando. Hablaron de cosas triviales, el trabajo, los vecinos, las dificultades de la rutina.
Claudia se reía con sus bromas y sentía un placer inesperado en tener a alguien que le escuchara. Después del segundo vaso, el vino empezaba a hacer efecto. Observó que Marcos la miraba más tiempo del necesario, y sus ojos delataban pensamientos que no se atrevía a expresar en voz alta. Un escalofrío recorrió su piel. Al alzar el tercer vaso, cruzó las piernas sin darse cuenta, dejando que el camisón se abriera un poco, mostrando un hombro blanco y suave. Marcos no pudo evitar fijar su mirada ahí un instante, y Claudia, sorprendentemente, decidió jugar con esa tensión. Sonrió, se inclinó hacia él y rozó su mano con un ligero toque. Él se acercó, respirando suavemente, y ella sintió que el corazón le latía de nuevo, pero esta vez no por miedo, sino por algo nuevo y desconocido. Marcos tocó su mano con cuidado, y ella no se apartó. El camisón se dio un poco más, dejando entrever la curva de su cuello y la piel tersa del hombro desnudo. Se miraron a los ojos, y la tensión creció con cada segundo. Finalmente, él la abrazó, y ella se dejó llevar. Se acomodaron en la alfombra de la cocina, entre risas y susurros, el cansancio y el vino uniendo sus cuerpos y emociones. La cabeza de Claudia giraba entre el vino y el torbellino de emociones. No pensaba en el mañana ni en Juan. Solo se dejaba llevar por la corriente. Cuando todo terminó, se quedaron en silencio un rato. Marcos suspiró, se pasó la mano por el cabello y, como recuperando el control, dijo: «Tengo que irme». Ella asintió, él se levantó, se arregló la ropa y se dirigió a la puerta. Al despedirse, sonrió, pero en ese gesto había un misterio, una mezcla de vergüenza y deseo oculto que Claudia no pudo descifrar. La puerta se cerró tras él, y la soledad inundó el apartamento. Claudia se tumbó en el sofá y miró el techo, con mil pensamientos dando vueltas en su cabeza. En su pecho peleaban la culpa y el recuerdo dulce que la reconfortaba. Sabía que no era correcto, pero también sentía un alivio extraño, como si aquella noche hubiera dejado caer un peso que llevaba meses cargando. Pensó en que al día siguiente no tenía que ir a trabajar, y eso le daba tiempo para reflexionar sin prisas. La noche fue larga y agitada. Se dio vueltas en la cama una y otra vez, reviviendo cada mirada, cada roce, sintiendo miedo y emoción al mismo tiempo, y fue un amanecer silencioso, bañado por la luz que se colaba entre las cortinas, el que la despertó. Se levantó, preparó un café fuerte y sintió que, a pesar de todo, un nuevo día comenzaba, pero había algo más. En el bolsillo del camisón, una nota doblada que no recordaba haberse dejado caer. Una nota con una letra que no era ni de Marcos ni de Juan. Una pista que prometía un secreto oculto, una historia que apenas empezaba. La mañana en Pedraza amaneció con un cielo gris y pesado, como si la tormenta de la noche anterior aún no quisiera marcharse del todo. Claudia se sentó en la mesa de la cocina, sosteniendo la pequeña nota entre sus dedos temblorosos. La letra era elegante, pero desconocida, y las palabras escritas parecían un enigma. No todo es lo que parece. Confía en tu instinto. Nos veremos esta noche. El café humeante se enfriaba lentamente mientras ella leía y releía el mensaje, sintiendo como una mezcla de curiosidad y miedo se apoderaba de ella. ¿Quién podía haber dejado esa nota? ¿Qué significaba? Y, sobre todo, ¿por qué ahora decidió que debía salir a despejar la mente? Se puso un vestido ligero de seda color burdeos, que rozaba suavemente sus piernas y dejaba ver con delicadeza la curva de su escote. Un par de sandalias negras con tacón fino daban un toque elegante a su figura, y su cabello, recogido en una coleta baja, dejaba caer algunos mechones que enmarcaban su rostro con sensualidad contenida. Antes de salir, se miró en el espejo y se sonrió a sí misma, como diciéndose que estaba lista para enfrentar lo que viniera. Caminó por las calles empedradas del pueblo, saludando a los vecinos que ya comenzaban su rutina diaria. Pero su mente no estaba en los saludos ni en los detalles cotidianos, estaba atrapada en aquel mensaje. Decidió que esa noche descubriría quién estaba detrás. Más tarde, al caer la tarde, Claudia se arregló con más cuidado. Eligió un vestido negro ajustado, con un escote discreto pero insinuante, que resaltaba sus hombros y dejaba al descubierto la piel suave de su nuca. Unos pendientes de plata en forma de lágrima brillaban al compás de sus movimientos, y sus labios llevaban un sutil tono carmesí. Se sentía poderosa y vulnerable a la vez. Mientras esperaba que Marcos llegara, no pudo evitar preguntarse si él tenía algo que ver con la nota. ¿Sería acaso parte de ese misterio? Suena absurdo,
pensó, pero en Pedraza nada es tan simple como parece. El timbre sonó y ella abrió la puerta. Marcos apareció con una sonrisa nerviosa, sosteniendo una botella de vino y una caja pequeña envuelta en papel dorado. Traje esto por si querías distraerte un poco, dijo, intentando mostrarse relajado. Claudia aceptó la botella y lo invitó a pasar. La atmósfera se llenó de una tensión nueva, diferente a la de la noche anterior, más cargada de secretos sin revelar. Mientras abrían el vino, Claudia notó que la caja dorada temblaba ligeramente en las manos de Marcos. ¿Qué es eso?, preguntó con voz suave. Él dudó un instante, luego susurró, no sé si debería dártelo ahora, pero creo que es mejor que lo tengas. Es importante. Al abrir la caja, Claudia encontró una llave antigua, con grabados en relieve que parecían contar una historia olvidada. ¿Para qué sirve?, preguntó, fascinada y desconcertada. No lo sé, admitió Marcos, pero sé dónde encontrar la cerradura que abre. Y creo que esta noche es el momento de descubrirlo. Antes de que Claudia pudiera responder, un sonido extraño resonó desde la ventana. Ambos se giraron, y afuera, en la penumbra, una figura se desvaneció entre las sombras, dejando tras de sí un susurro apenas audible. No te fíes de nadie. El corazón de Claudia latió con fuerza. La noche que parecía destinada a ser tranquila se tornaba en un juego peligroso, y ella estaba en el centro de un misterio que apenas empezaba a entender. ¿Quién era esa figura? ¿Qué secretos escondía la llave? Y, lo más importante, ¿podría confiar en Marcos? Las respuestas estaban por llegar, pero el reloj avanzaba implacable hacia una noche que cambiaría sus vidas para siempre. La luz tenue de las farolas apenas iluminaba la entrada del antiguo caserón en las afueras de Pedraza, un edificio que parecía sacado de otra época, con sus muros de piedra cubiertos de musgo y ventanas polvorientas. Claudia y Marcos se acercaron con cautela, la llave reluciendo en la mano de ella, mientras el silencio de la noche envolvía el lugar como un manto inquietante. Claudia llevaba un abrigo largo de paño negro que rozaba sus muslos, dejando entrever las líneas elegantes de sus piernas cubiertas por medias finas. Bajo el abrigo, un vestido de encaje azul oscuro acentuaba su figura con sutil sensualidad, mientras sus tacones resonaban en el empedrado al avanzar. Su cabello suelto caía en ondas suaves sobre sus hombros, meciéndose con cada paso. Marcos, a su lado, parecía tan nervioso como decidido, con la chaqueta desabotonada y la camisa ligeramente arrugada, como si la aventura ya le hubiera robado horas de sueño. Al llegar a la puerta principal, Claudia insertó la llave en la cerradura. Un clic seco rompió el silencio, y la puerta se abrió con un crujido que parecía susurrar secretos olvidados. Entraron en un vestíbulo oscuro, donde el aire olía a humedad y madera vieja. La única luz provenía de unas velas que Marcos había encendido previamente, proyectando sombras danzantes en las paredes. ¿Estás segura de esto?, preguntó él, con la voz baja. No lo sé, respondió ella, mirando a su alrededor. Pero ya no hay marcha atrás. Avanzaron por un pasillo estrecho hasta llegar a una sala amplia, llena de muebles cubiertos por sábanas blancas y polvo acumulado. En el centro, una mesa de roble sostenía un libro antiguo, con la portada desgastada y símbolos extraños grabados en cuero. Claudia se acercó con curiosidad y abrió el libro. Las páginas estaban escritas en un lenguaje que apenas pudo reconocer, pero entre las líneas encontró un mapa del pueblo y una marca que señalaba un punto en el bosque cercano. ¿Qué crees que significa?, susurró, mientras Marcos se inclinaba para observar mejor. Parece que nos invita a seguir esa ruta, dijo él. Pero no será fácil. Hay historias sobre ese bosque, dicen que está maldito. Claudia sonrió con ironía, soltando una pequeña broma para aliviar la tensión. Si está maldito, al menos tendremos excusa para no perder la cabeza si nos persigue algún fantasma. Marcos rió, y por un instante, la oscuridad pareció menos aterradora. Decidieron salir del caserón y dirigirse hacia el bosque. Mientras caminaban bajo el manto de estrellas, el crujir de las hojas secas y el susurro del viento parecían acompañar sus pasos. Claudia sentía un cosquilleo en la piel, mezcla de miedo y emoción, mientras Marcos la guiaba con la luz de una linterna, pero entonces, un ruido inesperado los detuvo. Un suspiro, un paso apresurado entre los árboles. Claudia giró la cabeza, buscando en la penumbra, pero no vio nada. Marcos apretó su mano con fuerza. No estamos solos, murmuró. Y alguien no quiere que sigamos. Un escalofrío recorrió la espalda de Claudia mientras sus ojos se encontraban con los de Marcos, y supieron que esa noche su historia apenas comenzaba. La llave, el caserón,
El mapa y ahora esa amenaza invisible tejían una red de enigmas que los envolvía sin escapatoria. ¿Quién los seguía? ¿Qué secretos guardaba aquel bosque maldito? Y, lo más importante, ¿hasta dónde estarían dispuestos a llegar para descubrir la verdad? La espesura del bosque de la Vera, a pocos kilómetros de Pedraza, parecía cobrar vida bajo la luz titilante de la linterna que Marcos sostenía con firmeza. Las sombras de los árboles se alargaban y retorcían, como si quisieran atraparlos en un abrazo silencioso. Claudia sintió como el aire frío acariciaba su piel desnuda en los hombros, donde el escote del vestido de encaje azul dejaba entrever la suavidad de su piel, erizándose con cada paso. Sus tacones, ahora hundidos en el suelo terroso, hacían un ruido sutil pero constante, un contraste extraño con el susurro del viento y el crujido de ramas secas. Marcos caminaba a su lado, su respiración entrecortada por la mezcla de adrenalina y miedo. Su camisa blanca, ligeramente arrugada, parecía demasiado formal para una expedición nocturna en un bosque supuestamente maldito, pero sus ojos brillaban con determinación. Cada tanto, lanzaba miradas nerviosas por encima del hombro, como si esperase un ataque inminente. ¿Seguro que este es el camino?, preguntó Claudia con voz apenas audible, tratando de no dejarse vencer por el temor. El mapa no miente, respondió Marcos, pero no me gusta nada esto. Parece que alguien quiere que nos perdamos, o algo peor, un ruido seco, como de hojas arrastradas, los hizo detenerse en seco. Claudia sintió el corazón golpeando con fuerza contra su pecho, y por un momento, pensó que la linterna iba a fallar. Marcos se acercó, sus dedos rozando los suyos en un gesto silencioso de apoyo. En ese instante, una rama crujió cerca, y una figura encapuchada apareció entre los árboles, tan rápida que apenas tuvieron tiempo de reaccionar. «¡Alto!», ordenó una voz grave y autoritaria. No deberían estar aquí. Claudia tragó saliva, intentando recordar alguna película de misterio para saber qué hacer en estas situaciones, pero solo logró pensar: si me secuestran, por favor que al menos haya vino en la bodega. La figura avanzó un poco, iluminada por la linterna, y Claudia pudo distinguir unos ojos penetrantes que parecían ver más allá de la oscuridad misma. «¿Quién eres?», preguntó Marcos, tratando de mantener la calma. «Alguien que protege secretos», respondió el desconocido. «Este bosque guarda las respuestas que buscan, pero también castiga a los que no están preparados». Claudia sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero también una extraña curiosidad que la impulsó a avanzar un paso más. «¿Qué secretos?», preguntó con voz firme. «Queremos entender qué está pasando». El hombre encapuchado los miró fijamente, como sopesando sus intenciones, y finalmente asintió. «Muy bien. Pero deben prometerme una cosa: no se adentrarán en el corazón del bosque sin mi guía. Hay fuerzas que ni siquiera ustedes pueden imaginar». Marcos intercambió una mirada con Claudia, y ella sintió como su pulso se aceleraba. Aquel extraño era la llave que faltaba en su rompecabezas, pero también una puerta hacia lo desconocido. «Prometemos seguirte», dijo ella, con una mezcla de valentía y nerviosismo. El hombre encapuchado sonrió, una sonrisa que no llegó a sus ojos, y comenzó a caminar hacia la oscuridad más profunda, invitándolos a seguirlo. Mientras avanzaban, Claudia no pudo evitar pensar en lo irónico que era que en un pueblo tan pequeño como Pedraza, la vida nocturna se pareciera tanto a una novela de misterio. Con un toque de thriller y, por supuesto, un poco de vino para amenizar, pero lo que nadie sabía era que, más allá de los árboles y las sombras, una presencia aún más oscura los observaba, esperando el momento justo para hacer su movimiento. ¿Serían Claudia y Marcos capaces de descubrir la verdad antes de que el bosque los atrapara para siempre? ¿O acabarían siendo parte de un secreto que nunca debía salir a la luz? La caminata avanzaba entre susurros de hojas y sombras que parecían bailar al ritmo de la linterna. Claudia sentía como el aire frío del bosque se colaba por el escote de su vestido azul, estremeciéndola, mientras sus tacones hundidos en la tierra blanda la hacían avanzar con dificultad. Su cabello suelto rozaba sus hombros con delicadeza, y cada paso dibujaba en ella una mezcla de ansiedad y excitación que no podía negar. Marcos, a su lado, mantenía una expresión seria, pero de vez en cuando lanzaba miradas cómplices que hacían que el corazón de Claudia latiera un poco más rápido. Su camisa blanca, ligeramente arrugada, contrastaba con la oscuridad del bosque, y el reflejo de la linterna hacía brillar sus ojos con un destello nervioso pero decidido. El hombre encapuchado los guió hasta una antigua puerta de hierro oxidado, semioculta entre la maleza. Con un gesto lento, sacó una llave y abrió el portón que crujió como si despertara de un largo sueño.
Más allá, un sendero estrecho descendía hacia una cueva oculta entre raíces y piedras. Aquí es donde comienza lo que buscan, dijo el desconocido. Pero tengan cuidado, no todo lo que ven es real. Claudia tragó saliva, y una sonrisa nerviosa se dibujó en sus labios. Perfecto, justo lo que buscaba para una noche cualquiera, bromeó con ironía. Si hay fantasmas, espero que al menos sepan preparar una copa de vino. Marcos rió suavemente, y por un instante, la tensión pareció aligerarse. Adentrándose en la cueva, la luz de la linterna iluminaba paredes cubiertas de símbolos extraños y antiguos grabados que narraban historias olvidadas. Claudia rozaba con los dedos algunas inscripciones, sintiendo una conexión inexplicable, como si aquellas marcas hablaran directamente a su alma. De repente, un eco lejano resonó en la oscuridad, seguido por un susurro que parecía decir su nombre. El corazón de Claudia se aceleró, pero no se apartó. Marcos la tomó de la mano con firmeza, transmitiéndole seguridad. Estamos juntos en esto, susurró él. Mientras avanzaban, la cueva se abrió en una cámara amplia donde una figura envuelta en una capa oscura esperaba. Su rostro permanecía oculto bajo la sombra de la capucha, pero su presencia era imponente. Bienvenidos, dijo con voz profunda. Ustedes han sido elegidos para desvelar la verdad que muchos temen. Claudia sintió un escalofrío recorrer su cuerpo, mezclado con una extraña excitación. La historia que había comenzado como un simple paseo por el parque ahora la había llevado a un misterio ancestral que desafiaba toda lógica. ¿Qué verdad?, preguntó, su voz firme pero cargada de emoción. El extraño levantó una mano y, con un gesto solemne, abrió un antiguo cofre en el centro de la habitación. Dentro, reposaba un objeto brillante, un medallón con un símbolo que Claudia reconoció de inmediato, el mismo que estaba grabado en la llave que había recibido. Este medallón es la clave, explicó. Con él, podrán protegerse o caer en la oscuridad que acecha. Marcos miró a Claudia, sus ojos llenos de preguntas. Ella sintió como una mezcla de miedo y deseo se entrelazaba en su pecho. Sabía que aceptar aquel desafío cambiaría sus vidas para siempre, pero justo en ese instante, un estruendo sacudió la cueva. La tierra tembló bajo sus pies y una sombra oscura se deslizó por las paredes, amenazante y voraz. Tenemos que salir, gritó Marcos, agarrando a Claudia del brazo. Salieron corriendo hacia la entrada, perseguidos por un murmullo oscuro que parecía absorber la luz misma. Afuera, la tormenta había regresado, y la lluvia caía con fuerza, mezclándose con la adrenalina que los impulsaba a escapar. Cuando por fin alcanzaron la seguridad del pueblo, Claudia se detuvo, empapada y jadeante, mirando el medallón en su mano. Esto no ha hecho más que empezar, murmuró. Y sé que alguien más está dispuesto a todo para arrebatárnoslo. En la distancia, una silueta observaba desde las sombras, con ojos brillantes y una sonrisa que prometía que la batalla apenas comenzaba. ¿Quién era esa figura oculta? ¿Qué secretos guardaba realmente el medallón? Y, sobre todo, ¿hasta dónde estarían dispuestos Claudia y Marcos a llegar para proteger la verdad que ahora corría por sus venas?